El retroceso. Consumido por una impotencia retrógrada, los sucesos en la vida de Jaimite se volvieron recuerdos funestos. Durante su estancia entre los corrales, las gramíneas y las celdas de los diferentes destacamentos, el hombre del machete mágico tuvo un retroceso que sucumbía con su mirada perdida en las nuevas calles del Batey. La quinta noche de haber regresado de su peregrinaje, caminaba desesperado, agitando su respiración con el corazón a punto de salir de su pecho. Sus vestimentas sucias y andrajosas ceñidas a su cuerpo, arbolada por un viento frío, estilaban la resina de un ácaro rancio destilando cual melaza escapada del aljibe. Las partículas de fuego, que salían del humo de la chimenea como chispas de agua caliente, quemaban el vestuario produciendo unos agujeros resinosos que dejaban escapar el sudor. Una camiseta con los bordes dorados manchado por la resina, el pantalón jean tan negro como un cuarzo de carbón, la camisa sin manga marcada por los agujeros, parecían rastrojos de telas exportada del vertedero del Dragón de cemento y hojalata. Cada marca en las telas eran símbolo de su viejo trabajo en los campos de las gramíneas. Bajo la luz opaca de la luna creciente, caminaba desesperado por las viejas calles de su juventud. Su barbilla larguirucha llena de vellos grisáceos, cual morralla de ceniza mojada, bajaba por su rostro como chorro lamido por la lengua de una serpiente. Sobre su cabeza bañada por el sudor caliente, pernoctaba un sombrero de cana con una fina maroma de caña amorrallado, resguardando parte de la barbilla. En su cara, protegida por una mancha de color canela alrededor de su ojo derecho, se notaba la marca de una herida provocada por un machete de punta fina lleno de óxidos putrefactos, que dejaron la marca infectada. Entre los flequillos del sombrero aparecían sobre su fisonomía rastrojos de cabellos que sobresalían y cobijaban el mentón de su demacrada mejilla. Al despojarse de su roquete, una parte de su cara se apreciaba amarillenta, tocada por los suaves rayos de luz de la farola que se desplazaban desde el frente de su vivienda hasta el poste de tendido eléctrico que reposaba frente al ingenio, desapareciendo en la oscuridad al final del callejón próximo a la casa de sus hermanos. Una barda de humo blanco que lo acompañaba, alimentó la esperanza de seguridad en la solitaria calle. Sobre su morena piel, los cebados pómulos casi azules por el brillo del sudor se reflejaban en el farol, retocando la nariz que también cambiaba de color al mojarse con las lágrimas que bajaban de sus ojos. El movimiento de sus pestañas, sus labios y sus dientes hacían notar la ansiedad que sentía al verse alterados sus ímpetus, sometido por la angustia de un momento de tensión. Al ser atacado con malicia por unos nervios incontrolables que lo puso a temblar sin remordimiento, dejó escapar unos suspiros que delataban su agitada respiración. Por un lado de su mejilla izquierda, un hilillo de pelos chorreados descubría el color verdadero de su tupida cabellera, al salir del sombrero, colgando sobre su rostro como parte de la barba que se había empezado a quitar la noche antes. Tapada por la sobilla de cáñamo que llevaba a rastras sobre la garganta, los filos de cabellos manchaban su mestiza piel, casi arrugada por las señales del tiempo y los maltratos de sus enemigos. Sus ojos aguados y sus manos temblorosas revelaban el susto que había pasado al atravesar la solitaria calle, y encontrarse con un contén lleno de agua sucia de barro, de cascajos en cuartillo y de una lama negra que la cubría de esquina a esquina, ilusionando sobre ella un pozo de sangre vieja, en los que se ve reflejado una espuma roja, representando los cuerpos de sus compañeros muertos en la lucha, como símbolo de su desesperación. Por la persecución a la que tenía que enfrentarse desde su refugio, se vio obligado a mover sus pasos con rapidez. El acosamiento por unos desconocidos truanes pagados por sus enemigos, se gestaba todos los días desde que despuntaba el alba hasta entrada la medianoche. La calle, asaltada por la soledad y el silencio nocturno, se alumbraba por una luz transitoria de la media luna creciente que inculcaba un suspenso luctuoso alterando los nervios de los transeúntes. Eran las 10 de la noche. Jaimite continuaba por la calle con desesperación. Sus movimientos iracundos pisando los charcos de agua tenían enchumbado su vestimenta, chorreando el sucio sobre su cuerpo. Cabizbajo se movía esperando que el sueño que había tenido la noche anterior no se cumpliera en la medida que la había soñado. Los nervios alterados mostraban el miedo que tenía al entrar en el callejón oscuro por donde tenía que trasladarse a su casa, haciendo que su cuerpo se notara algo neurótico. Con su cara inquieta miró varias veces hacia los lados,
moviendo la cabeza con un pesimismo disonante, al helado y sonámbulo. Sentía que algo extraño se asomaba a su espalda, cual si un aire frío soplara sus cabellos levantando su sombrero. Imaginaba detrás de él la imagen de una acémila de 4 cabezas de caballos cornudos, procedente de una extraña dimensión que no podía registrar en su cerebro. La composición física del animal la terminaban unas extremidades que no tenían final. Sentía que el monstruo intentaba abrazarlo, atrapando su cabellera con una presión como si fuera a despegarla. Una voz silenciosa resonaba en sus oídos, y lo hacía perderse en el aire, con su cara aturdida y confusa. Al escuchar el sonido de una moto que se acercaba por el callejón de los Milagros, agilizó el paso y cruzó a la otra calle, acortando el camino que había recorrido todas las noches de vuelta a la casa de sus hermanos de crianza. Sin darse cuenta, siguió caminando hasta que fue a parar al tronco de un árbol seco que reinaba en el pequeño bulevar, al final del callejón por donde se movía. Temblando de miedo, ocultó su cuerpo entre unas ramas del almendro, que acompañaba al tronco seco, mientras sacaba la cabeza evitando ser divisado por los ocupantes del vehículo, que aumentaba el sonido mientras se acercaba hacia él. Con su cerebro ocupado en el análisis del sueño de una tragedia sobre su vida, se refugió en el árbol, observando la aparición del vehículo que originaba el sonido. La noche anterior había tenido una pesadilla, sobre la persecución policial, en la que perecía en el intento de querer escapar a las balas disparadas por las armas de los esbirros, que los perseguían días y noches entre el batey, la casa de sus hermanos y los escondites de la montaña que estaba fuera del cerco que conformaba la comarca. Cayendo con un disparo en la cabeza, entre las aguas negras que llenaban el callejón sin salida por donde caminaba, siempre que tenía que ir del trabajo a la casa de sus hermanos de crianza donde estaba viviendo con su familia. El sueño había empezado con una historia muy similar a la que estaba sucediendo en ese instante. Al notar que se acercaba el dos ruedas, buscó con desespero dónde refugiarse por completo para librarse de las premoniciones fantaseadas en la pesadilla. Mientras caminaba por el estrecho sendero, se detuvo un momento frente a una casucha de madera entre 2 edificios. Las cosas del destino nadie la detiene, pensó varias veces para sí mismo, escuchando más cerca el sonido del motor. Pero tengo que defenderme, aunque sea en el último instante de mi vida, continuó pensando. Al giro de la cabeza, observó con el rabillo del ojo izquierdo, 2 personas que montaban una DT saltamontes color blanco que apareció de repente entre las ramas, moviéndose entre el lodo de la callejuela y las piedras de la calzada por donde tenía que pasar. El aparato se movía a velocidad media. Los motoristas lanzaban chillidos de alegría y una sonrisa burlona que preocupó al caminante, produciendo ecos entre las paredes de los edificios que se duplicaban en cadena. Los gritos eran silbidos que explotaban en los oídos del perseguido como truenos ardientes, cual si quisieran dejarlo sordo. El motor le pasó por el lado rozando su cuerpo, haciendo intentona de lanzarlo al suelo en medio del agua negra cubierta de bacterias y parásitos mortíferos que se movían por el canal. Los bichos sacaban sus cabezas oblicuas, esperando algunas víctimas para atacar sin pasión y producir la muerte al instante. La canaleta, revestida de un lodo putrefacto que salía del callejón de los Milagros, expidiendo un olor nauseabundo que llegaba hasta las primeras viviendas del edificio esquinero, esperaba serena por los pies de los transeúntes que cruzaban la calle, donde vivió por primera vez con su familia. Tratando de protegerse entre la sombra, el bracero esquivó el golpe que intentó darle el pasajero de la moto, continuó caminando desesperado, hasta llegar a otra vieja casucha de concreto techado de zinc en medio de otras construcciones maltrechas. Las casetas conectaban a través de un pasadizo, con la calle que llegaba hasta su puerta, donde se notaba el edificio pintado de azul que quedaba como a 2 cuadras de su vivienda, de donde habían salido el motor. Intentando escapar de los ataques, se refugió en la casucha descubriendo en su entrada que la puerta del pasadizo estaba cerrada con un llavero, y en el techo protegido de alucín había un agujero al que le hacía imposible escalar. Con las puertas del frente destartaladas, las ventanas a medio caerse, varias hojas de zinc en el suelo, algunas cajas de cartón cubriendo el piso, un cubo plástico en el mismo centro y varias carteras de mujer en una esquina, una parte oscura en la otra esquina, y un agujero pequeño por donde apenas cabía la pupila de un ojo.
La casa era el único lugar de protección que tenía por el momento. Al dar los primeros pasos en la oscuridad, se dio cuenta que la casucha a la que había entrado parecía la residencia de terror en los juegos de un circo. A medida que avanzaba se iba dando cuenta que el lugar era un refugio para los ladronzuelos, que hacían sus fechorías en las estrechas calles del Villorrio, refugiándose allí para dividirse el botín, dejando el espacio invadido de papeles, cartapacios, faltriqueras, cartucheras, identificación personal y todas pertenencias privadas que quitaban a sus víctimas. Desesperado por evitar el ruido, terminó de entrar al escondite y se protegió entre la sombra, tapando su cabeza con una placa vieja del metal que descubrió en la otra esquina, echando a un lado las demás cosas encontradas. Mientras observaba la moto alejarse por el otro callejón y desaparecer en la oscuridad, antes de pasearse por la calle que llevaba al edificio azul, se rozaba las manos por la cara sintiendo sus cabellos mojados. Estacionado delante del pequeño agujero, plantó su vista en un viejo caserón a punto de caer entre el agua del canal, que estaba del otro lado de la calle, analizando la distancia con la intención de llegar hasta ella para evitar la persecución. La iluminación de la luna entraba con baja intensidad por uno de los tragaluces alumbrando el medio del salón, dejando a oscura la esquina donde se refugió. En una densa penumbra imposible de ver sus manos, con el objetivo de protegerse por completo entró a otro cuarto cubierto de telarañas y fruslerías que se notaban a través de la luz de la luna. En silencio se movió, evitando chocar con algo que provocara ruido. No habían pasado 5 minutos de la desaparición del sonido del motor, cuando el bracero, indeciso, salió de su escondite e inició de nuevo sus movimientos por el estrecho callejón, llegando al tronco del árbol cuando la motocicleta volvió a aparecer con el sonido más leve, doblando la esquina del viejo caserón azul, subiéndose al contén y derribando un zafacón lleno de basura, que se posaba próximo a la casucha, provocando un ruido que sorprendió a su perseguido, quien iba a saltar al otro lado del canal, intentando volver a la casucha. Bajo el silencio de la noche, sonaron varios disparos que retumbaron en eco entre los edificios. Su cabeza tambaleante soltó el sombrero, se estrelló contra el muro de cemento del caserón azul, y cayó encima de un pozo de agua negra en medio del callejón, dejando escapar un chorro de sangre que manchó la tierra. Levantando sus manos, batiendo los dedos en señal de vida, el bracero se movió unos metros para recostarse en una pared. Tirado en la puerta con una parte dentro y otra fuera, el cuerpo hacía rebullones que meneaban la pared de la casa, pidiendo que alguien lo salvara. Sin mirar atrás, los ocupantes de la motocicleta desaparecieron por otro callejón cubierto de arbustos y desechos cloacales, dejando las marcas de los neumáticos entre el lodo, mientras el ruido y la risa se desvanecía en la distancia. Con la dispersión del sonido, el tiempo de vida de Jaimite se iba acortando, dejando el cuerpo sumido en un charco de líquido rojo que manchaba el agua negra de la calle. Su cabeza agonizante se movía lentamente, exhibiendo sus cabellos cubiertos de légamo y lodo, mientras su boca y su nariz boqueaban, respirando con angustia entre el agua sucia y la sangre que chorreaba del cuerpo. Sus manos con los nervios aún activos intentaban moverse agitando los dedos en señal de auxilio, buscando cerrarse con un pegote de lodo entre las uñas. Sus ojos amarillentos se fueron perdiendo poco a poco en la oscuridad, al tiempo que la mocha dentro de su baqueta colgada sobre su cintura iba saliendo de su protección, colocándose sobre su cuerpo y levantando el cabo que brillaba bajo la oscuridad, convirtiéndose en una figura que se posaba sobre el cadáver, como un holograma luminoso de colores azules, rojos y amarillos. La luz salida del instrumento iba adquiriendo la imagen de un ser humano, emitiendo destellos de luces que se convertían en reflejos de figuras humanas luchando por liberarse del fuego que las mantenía atrapadas en la cuarta pared de una masa infernal.